Hola, mi nombre es Nicola Aguirre, de profesión soy nutricionista y hoy les vengo a traer las consideraciones dietoterapéuticas emanadas de la Fundación Jocelyn Fernández Cuevas para la investigación y divulgación sobre la enfermedad de Wilson. Primero, tenemos que realizar un resumen en consideración. Vamos a partir por lo que es la definición y la etiología. Aquí la enfermedad de Wilson, recordemos que es un trastorno autosómico recesivo que afecta al metabolismo del cobre debido a mutaciones genéticas, específicamente al gen ATP7B, y esta mutación interfiere con la excreción del cobre a través de la bilis, lo que lleva a una acumulación tóxica en el hígado, cerebro y otros órganos. Tenemos distintas manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas varían ampliamente, incluyen, por ejemplo, síntomas hepáticos como hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática, neurológicas como temblor, distonía, eh, disartria, ataxia, y también del orden más psiquiátrico como cambios de personalidad, depresión e incluso psicosis. ¿Ya? El diagnóstico se basa en la combinación de estas manifestaciones clínicas, pruebas bioquímicas como la disminución de la seroplasmina en sangre y la elevación del cobre, por supuesto, en la orina. Hay estudios de imagen que se pueden utilizar y en algunos casos, obviamente que por medio de pruebas genéticas. Como nutricionistas hay que tener presente el rol del cobre en el organismo. El metabolismo normal del cobre es básicamente partiendo por comprender de que este es un oligoelemento esencial, necesario para diversas funciones biológicas, incluyendo la formación, ¿verdad?, de los glóbulos rojos, el desarrollo del sistema nervioso y, por supuesto, la síntesis de colágeno. En condiciones que son normales, el cobre es absorbido a nivel intestinal, utilizado obviamente por el cuerpo y el exceso es excretado, ¿verdad?, a través de la bilis. Cuando tenemos alteraciones en la enfermedad de Wilson, la incapacidad de excretar, de eliminar el cobre por la bilis causa una acumulación en el hígado y otros, obviamente, tejidos. Y esta acumulación es la que produce el daño hepático, que es de carácter progresivo, y, por supuesto, la aparición de estos trastornos neurológicos y psiquiátricos. ¿Ya? Respecto a cuando intentamos abordar los objetivos de la dietoterapia dentro de la enfermedad de Wilson, hay que tener presente que lo principal es la reducción de la ingesta de cobre. Es el objetivo principal de la dietoterapia en la enfermedad de Wilson. Obviamente, teniendo en consideración de ingesta de todo tipo, limitando de cierta forma la acumulación de este oligoelemento en el cuerpo. De igual forma, hay que mantener un equilibrio nutricional. Es crucial garantizar que los pacientes reciben una dieta equilibrada que no solo sea baja en cobre de acuerdo a sus propias características, es decir, no basarse en un régimen estandarizado, sino que particular del paciente, ¿ya? Y que también proporcione todos los nutrientes esenciales necesarios para la salud general y el soporte, sobre todo, del sistema inmunológico. Cuando apoyamos, tenemos que también tener que evaluar el apoyo al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, la dieta debe complementarse con el tratamiento farmacológico y teniendo precaución con la interacción fármaco-nutriente, que incluye, obviamente, ¿no es cierto?, acá el uso de quelantes de cobre, como eh, la penicilamina o la trientine, así como el uso de zinc, por ejemplo, que impida la absorción de cobre. Obviamente que todo este tema farmacológico tiene que estar apoyado por el personal especialista y las instrucciones emanadas de los médicos tratantes.
Cuando nos vamos al tema de la selección de los alimentos, hay alimentos que tenemos que tener precaución y que obviamente se evitan por su alto contenido de cobre. Acá los pacientes deben evitarlos, obviamente en todo sentido, y principalmente podemos nombrar, por ejemplo, los mariscos, alimentos como las ostras, cangrejos, langostas, mejillones, principalmente tienen alto contenido de cobre, órganos animales, por supuesto el hígado, los riñones. Respecto a los frutos secos y semillas, almendras, nueces, las semillas de girasol, anacardos también. Respecto al el cacao y chocolate, especialmente el chocolate oscuro. ¿Ya? Cereales integrales, avenas, salvados de trigo son las que mayor contenido tienen, legumbres secas, obviamente lentejas, garbanzos, algunos tipos de frijoles. Respecto a los vegetales de hoja verde oscura, espinaca, acelga y en seta y champiñones, obviamente, ¿no es cierto?, esta variedad. Ahora, hay que hacer un análisis, igual hay que tener presente de que se debe realizar un análisis del contenido de cobre en alimentos comunes. Es importante conocer y educar a los pacientes sobre el contenido de cobre en los alimentos cotidianos para poder evitar una ingesta inadvertida, ¿ya? Esto se puede hacer utilizando las tablas de contenido de cobre en los alimentos, en los cuales en algunos se encuentra descrito, y por supuesto las fichas técnicas de producto o de lo contrario las tablas de composición química presentes en el mercado. ¿Ya? Alimentos seguros y recomendados. Por supuesto que los recomendados son los alimentos que tienen bajo contenido de cobre. Acá se recomiendan los alimentos tales como las carnes magras, pollo, pavo, carne de vacuno, sin órganos, por supuesto. Productos lácteos como la leche, el yogur, el queso, frutas como la manzana, pera, la uva, ciertos vegetales como la zanahoria, pepino, coliflor. Y algunos ejemplos de minutas y recetas son ideales entregárselos a los pacientes. La planificación de menús semanales que aseguren una ingesta adecuada de nutrientes mientras se controla el cobre. Esto podría incluir ejemplos como ensaladas con pollo, purés de papa, vegetales, ¿no es cierto?, de bajo contenido de cobre, y lo idealmente es entregar una ejemplificación, ¿ya?, de cada tiempo de comida a los usuarios del paciente. Respecto a la hidratación, si el agua potable tiene alto contenido de cobre, se recomienda utilizar el agua filtrada y embotellada. Ante la duda, mejor utilizar siempre agua embotellada o agua filtrada. Y se debe, por supuesto que evitar el uso de utensilios de cocina compuestos, ¿verdad?, fabricados con cobre. ¿Ya? ¿Por qué se evita el agua potable? Porque recordemos que el agua potable en muchos sectores circula a través de cañerías de cobre y parte de este oligoelemento pasa, por supuesto, ¿no es cierto?, a el agua que llega a nuestros domicilios. ¿Ya? Por eso principalmente hay que evitar. Respecto a la suplementación y el uso de quelantes, ya el papel de los agentes quelantes, como la penicilamina y el trietine, son fundamentales para el tratamiento de la enfermedad de Wilson, ya que pueden ayudar a eliminar el cobre que está acumulado en el cuerpo. Entonces, las recomendaciones de suplementación nutricional respecto al uso del eucalipto va orientada, por ejemplo, al uso del zinc, que puede ser recomendado por el médico como parte del tratamiento, ya que compite con el cobre en la absorción intestinal y así se va reduciendo la cantidad de cobre que el cuerpo va reteniendo. Entonces, no debe utilizarse tampoco el zinc sin la supervisión de un profesional de la salud que esté especializado, ¿verdad?, el tratamiento de esta enfermedad o el uso de estos medicamentos, ¿ya? Además, puede ser necesario suplementar otros micronutrientes que podrían estar en niveles bajos debido a las restricciones dietéticas que en estos momentos puede estar cursando, ¿verdad?, nuestro usuario, nuestro paciente principalmente, ¿ya? El impacto del cumplimiento dietético en el pronóstico de una persona con enfermedad de Wilson.
Acá tenemos que dividirlo en corto y largo plazo. ¿Ya? A corto plazo hay una reducción de los síntomas, que es evidente, hay un control adecuado. Si hay un control adecuado del cobre a través de la dieta, puede conducir a la estabilización o la mejora de los síntomas hepáticos y neurológicos. Por ejemplo, un paciente con una afectación hepática, una dieta baja en cobre puede ayudar a evitar la progresión de una cirrosis o de una insuficiencia hepática, ¿ya? Eh, si hablamos de complemento al tratamiento farmacológico, al reducir la ingesta de cobre, se disminuye la carga sobre los agentes quelantes, como los anteriormente ya nombré. Ahí, generalmente estos son utilizados dentro del tratamiento y lo cual obviamente, ¿no es cierto?, permite que estos medicamentos sean más efectivos en la eliminación del cobre acumulado. Si vemos la perspectiva a largo plazo, acá tenemos una prevención de las complicaciones. Ahí a largo plazo el manejo dietético estricto es vital, para prevenir la progresión de la enfermedad y la aparición de complicaciones más graves, como por ejemplo la cirrosis hepática, el daño neurológico irreversible o incluso la necesidad de trasplante hepático, ya que generalmente se puede llegar a esa instancia. Por supuesto que mejora la calidad de vida. Ya los pacientes que mantienen un control estricto de su ingesta de cobre tienden a tener una mejor calidad de vida y menos hospitalizaciones debido a las complicaciones relacionadas con la enfermedad. El manejo dietético continuo puede mantener la función hepática y neurológica dentro de rangos normales o casi normales, lo que permite a los pacientes poder llevar una vida relativamente normal. No hay una cura a través de la dietoterapia, ya se sobrelleva la sintomatología y evita la progresión de la sintomatología, ¿ya? Hay una reducción, por lo tanto, teniendo presente, ¿no es cierto?, esta disminución del riesgo de muerte, porque hay algunos estudios que también sugieren que el cumplimiento riguroso de las recomendaciones dietéticas y farmacológicas puede reducir la tasa de mortalidad entre los pacientes con la enfermedad de Wilson, especialmente aquellos que tienen síntomas hepáticos severos al momento del diagnóstico, ¿ya? Analizando, ¿verdad?, un poco de estudios de caso y evidencia científica, aquí hay numerosos estudios que respaldan la importancia del cumplimiento dietético en el manejo de la enfermedad de Wilson. Por ejemplo, Brewer, aquí realizaron un seguimiento a largo plazo de los pacientes con enfermedad de Wilson, demostrando que aquellos que siguieron la dieta estricta y el régimen de tratamiento farmacológico tuvieron una tasa significativamente menor de complicaciones graves, en comparación, por supuesto, con aquellos que no cumplieron con las recomendaciones dietéticas. Robert y Chilinski en el 2018 ahí destacan la importancia del manejo dietético con una intervención esencial, que junto con la terapia con quelante mejora los resultados en los pacientes. Ese estudio principalmente recalca, subraya que la no adherencia a la dieta puede llevar a una reaparición de los síntomas, incluso en pacientes que reciben un tratamiento farmacológico adecuado. Ya en el caso de Weiss y Stremel en el 2010, en su análisis de la eficiencia del tratamiento médico de la enfermedad de Wilson, también enfatizan que el control dietético es crucial para poder evitar la sobrecarga de cobre que podría anular los efectos de los agentes quelantes y llevar a un deterioro clínico bastante importante. ¿Ya? Okay. Educación y apoyo dietético. La educación nutricional. La lectura de etiquetas es esencial en el momento de educar a los pacientes para revisar, ¿verdad?, los alimentos que ellos consumen y evitar aquellos que contienen cobre añadido. Si bien algunos productos no cuentan con esta información en su etiquetado respecto a los gramajes, ¿verdad? La etiqueta que aparece, ¿verdad?, con los valores proporcionales de cada ingrediente, sí podemos
sí podemos interiorizarnos respecto a el contenido de cobre que tienen algunos ingredientes de producto, ¿ya? Por lo tanto, la lectura de la etiqueta, del etiquetado tiene que armarse, tiene que ir formándose un tipo de cultura y conocimiento, ¿verdad? A través de una guía sobre el contenido de cobre de los alimentos. Y ahí nuevamente reitero la indicación que se dio en las diapositivas anteriores, o sea, lectura de la ficha, lectura del etiquetado del producto con el contenido, ¿verdad? O la lectura de las tablas de composición química de los alimentos. Otro tema importante es interiorizar a los pacientes sobre las consultas regulares con sus nutricionistas. Ahí se recomienda que el seguimiento sea continuo con un nutricionista especializado que tenga conocimientos, por supuesto, de la enfermedad de Wilson. De lo contrario, obviamente estudiar el caso y derivarlo en situaciones de que haya complicaciones o manifestaciones, ¿no es cierto?, sintomatológicas mayores, ¿ya? Pero lo principal es el seguimiento con un nutricionista especializado para poder ayudar a que este paciente mantenga su dieta equilibrada y, por supuesto, la orientación respecto a los alimentos o los ingredientes bajos en cobre, ¿ya? Ok, consideraciones para las comidas afuera, o sea, precaución con las comidas en restaurantes, se tiene que tener cuidado con comer afuera, generalmente tratar de orientar a los pacientes o a los usuarios a no realizarlos, o en el caso de que sea posible, poder conversar en primera instancia, ¿verdad?, con eh, los encargados del local para tener algún listado de ingredientes o conocimiento de algunos elementos que podrían ser de carácter riesgoso, ¿verdad?, en presencia de esta patología, ¿ya? Por lo tanto, preguntar sobre los métodos de cocción, preguntar sobre los ingredientes de los alimentos y en el caso de que no se tenga real certeza, evitar consumir alimentos en ese local. Ahora, en la situación de que la respuesta anterior haya sido positiva y que a lo mejor exista una evaluación que los ingredientes que se están administrando no tengan un contenido de cobre elevado, lo que se trata de orientar es a la selección de platos que sean principalmente sencillos, ¿ya? Ensaladas sin aderezo, carnes asadas sin tanta condimentación, a la parrilla, sin salsas, y frutas como postres en vez de productos más refinados. Esto para tratar, ¿no es cierto?, de evitar cualquier componente adicional eh, que pueda, ¿no es cierto?, contribuir al aumento de los niveles de cobre en el organismo, ¿ya? Respecto a los monitoreos y ajustes individualizados, se describe en textual, o sea, monitoreo regular. ¿Qué hay que monitorear? El nivel de cobre y la neuroplasmina en sangre deben ser monitoreados regularmente para poder ajustar las recomendaciones dietéticas según las respuestas individuales al tratamiento y realizar los ajustes dietéticos dependiendo de los resultados de los exámenes y la evolución del paciente. ¿Ya? Eh, Recordemos que acá no solamente tenemos que ayudar a disminuir el cobre, sino que mantener o resguardar o recuperar el estado de salud de nuestro paciente que está cursando con este cuadro de enfermedad de Wilson. Reiterar que esta es una enfermedad que no tiene cura y por lo tanto se debe sobrellevar con el tratamiento correspondiente de acuerdo a la sintomatología y por supuesto, ¿no es cierto?, evitar la acumulación de cobre a través de la dieta y los fármacos. Espero que esta presentación haya sido un aporte. Los invito a poder estudiar sobre la enfermedad obviamente, ¿no es cierto?, de Wilson en Chile y los invito, ¿no es cierto?, a buscarnos a través de Instagram como la Fundación Fernández Cuervo.